¿Por qué los samaritanos, una comunidad antigua, fueron tan despreciados y rechazados durante siglos? Esta pregunta nos lleva a explorar un relato profundo y fascinante que revela cómo las divisiones religiosas y culturales pueden dejar una marca duradera en la historia. Acompáñanos en este viaje para descubrir los secretos detrás de esta enemistad y entender por qué, a pesar de siglos de rechazo, los samaritanos han perdurado hasta nuestros días. Te invitamos a quedarte hasta el final para ver cómo esta historia nos brinda lecciones que aún resuenan en la actualidad. Hace miles de años, en una tierra que hoy conocemos como Israel, una fractura surgió entre dos comunidades que compartían un origen común, pero tomaron caminos divergentes. Los samaritanos y los judíos, aunque descendientes de los mismos ancestros, desarrollaron diferencias que los llevarían a ver al otro no como hermano, sino como enemigo. Esta división se profundizó tras la muerte del gran rey Salomón, un monarca sabio que, con su reinado, había unido al pueblo en una época de esplendor y paz. Sin embargo, tras su fallecimiento, el reino unificado se dividió en dos: el reino de Judá, con Jerusalén como su capital al sur, y el reino de Israel, con Samaria como su centro al norte. Este fue el primer cisma que separó a los dos pueblos. Para los judíos de Jerusalén, los habitantes del norte pronto se convirtieron en los otros, aquellos que no seguían la ley tal como la habían recibido de Moisés. Mientras tanto, en Samaria, el sentido de pertenencia a su propia tierra y cultura comenzó a consolidarse. El tiempo pasó, y esta diferencia inicial se transformó en un abismo. Siglos después de la división, un poderoso imperio llamado Asiria conquistó el reino de Israel. Los asirios eran conocidos por su política de deportaciones masivas, y así fue como muchos israelitas del norte fueron llevados lejos de su hogar, reemplazados por otros pueblos extranjeros que adoraban diferentes dioses y traían consigo sus propias creencias. Este proceso de repoblación dejó una marca imborrable en Samaria. Los nuevos habitantes comenzaron a mezclar sus creencias con las tradiciones de los israelitas que aún vivían allí, formando una identidad híbrida. Surgió una mezcla de creencias en la que Yahvé, el Dios de Israel, convivía con otras deidades. Para los judíos del sur, este sincretismo era una ofensa a la ley que había sido dada en el monte Sinaí, una violación a la pureza del culto que ellos consideraban sagrado. A medida que los siglos avanzaban, las diferencias religiosas se hicieron más visibles y conflictivas. En Jerusalén, el templo se erigía como el centro de la vida religiosa y cultural de los judíos, el único lugar en el que creían que era adecuado adorar a Yahvé, pero los samaritanos, por su parte, establecieron su propio lugar sagrado en el monte Gerizim, un monte que consideraban bendito y especial desde tiempos antiguos. Según su interpretación de la Torá, el monte Gerizim era el lugar que Dios había escogido y no Jerusalén. Este acto, para los judíos, fue una herejía y una muestra de arrogancia. No podían concebir que alguien desafiara la santidad del templo en Jerusalén, y los samaritanos, al construir su propio templo, se convirtieron en enemigos de todo lo que ellos consideraban sagrado. A partir de entonces, la enemistad se volvió abierta y profunda. La existencia del templo en el monte Gerizim no era solo una declaración de independencia religiosa, sino una afirmación de identidad que los separaba de sus hermanos del sur. La tensión entre samaritanos y judíos continuó escalando hasta el punto en que los conflictos estallaron en violencia. En el siglo II a.C., Juan Hircano, un líder asmoneo judío decidido a unificar la tierra bajo el control del reino de Judá, lideró una campaña contra Samaria. En esta incursión, el templo en el monte Gerizim fue destruido, un acto que buscaba no solo vencer militarmente a los samaritanos, sino borrar su identidad y religión. Este ataque dejó heridas profundas en la memoria colectiva de los samaritanos, quienes, a pesar de la destrucción, no abandonaron su fe. En lugar de desaparecer,
los samaritanos se aferraron más a sus creencias y prácticas, manteniendo la adoración en el monte Gerizim y preservando su interpretación de la ley. La destrucción del templo solo sirvió para fortalecer su sentido de pertenencia y su deseo de mantener viva su identidad frente a los embates externos. La enemistad entre samaritanos y judíos continuaba viva cuando Jesús comenzó su ministerio. En esa época, los judíos evitaban cualquier contacto con los samaritanos. Consideraban que pasar por Samaria los haría impuros, una actitud que se reflejaba en las leyes de pureza. La hostilidad era tan marcada que incluso los insultos entre ellos evocaban la figura del samaritano como algo negativo y despectivo. Sin embargo, Jesús rompió con esta tradición. En uno de sus encuentros más recordados, conversó con una mujer samaritana en un pozo, mostrando un acto de compasión y respeto hacia alguien que, en teoría, era un enemigo de su pueblo. A través de esta historia, Jesús dejó una lección de humanidad y comprensión, desafiando las normas que habían mantenido divididos a ambos pueblos. Este enfrentamiento con los judíos, lejos de hacer desaparecer a los samaritanos, fortaleció su sentido de pertenencia. Aunque su número fue menguando a lo largo de los siglos, los samaritanos continuaron practicando su fe en el monte Gerizim, convencidos de que mantenían la tradición verdadera y pura. En nuestros días, aunque su población es pequeña, la comunidad samaritana sigue existiendo, cuidando celosamente de su versión del Pentateuco, sus rituales y su lugar sagrado. A través de las pruebas del tiempo, los samaritanos se mantuvieron firmes en su identidad, sobreviviendo a guerras, persecuciones y los desafíos de la modernidad. Aunque en su momento fueron un grupo numeroso, las adversidades redujeron su población drásticamente. Sin embargo, su legado sigue vivo y su historia representa uno de los ejemplos más poderosos de resistencia cultural y espiritual. Para los samaritanos, la preservación de su fe es algo que va más allá de una simple tradición. Es un acto de respeto hacia sus ancestros y un compromiso hacia el futuro. Uno de los elementos fundamentales de su identidad es su versión del Pentateuco, que consideran la versión más auténtica y pura de la Torá. Esta versión samaritana ha sido transmitida de generación en generación y es un símbolo de su legado espiritual. Mientras que el Pentateuco en la tradición judía tiene sus variaciones y comentarios rabínicos, el Pentateuco samaritano permanece sin cambios, en un intento de preservar lo que ellos consideran la palabra original de Dios, tal y como la recibieron. Cada año, los samaritanos celebran la Pascua en el monte Gerizim, un evento que no solo conmemora el éxodo del pueblo de Israel, sino que también reafirma su identidad. En esta ceremonia sacrifican corderos en un ritual que se remonta a miles de años, emulando la práctica de los antiguos israelitas. A diferencia de otras tradiciones que han adaptado y cambiado sus rituales con el tiempo, los samaritanos han mantenido la esencia de este ritual sin modificaciones, como una afirmación de su conexión con los antepasados. Este acto es más que una simple ceremonia. Para ellos, es una manera de mantener viva su conexión con Dios y su historia. En la cima del monte Gerizim, junto a las ruinas de su templo, los samaritanos se reúnen para recordar su pasado, reforzando su identidad y la promesa de transmitir esta fe a las futuras generaciones. El monte Gerizim, a lo largo de la historia, ha sido el pilar espiritual de los samaritanos. Aunque su templo fue destruido hace siglos, la montaña en sí permanece como el punto de unión de su fe. Para ellos, este monte es el lugar elegido por Dios, más sagrado que cualquier otra ubicación. Los samaritanos creen que fue en el monte Gerizim donde se estableció el primer altar de adoración y que su santidad es anterior incluso al Templo de Jerusalén. Hoy en día, el monte Gerizim sigue siendo el centro de la vida religiosa de los samaritanos. Las ceremonias que realizan aquí simbolizan su resistencia y su apego a sus raíces, y cada generación es instruida en la importancia de este lugar,
garantizando que nunca olviden sus lazos ancestrales. Este compromiso con el monte Gerizim ha sido fundamental para la supervivencia de su cultura y les ha brindado un sentido de pertenencia en un mundo cambiante. En la actualidad, la comunidad samaritana es una de las más pequeñas en el mundo, con una población que no supera las 800 personas. Viven principalmente en dos comunidades, una en Olón, cerca de Tel Aviv, en Israel, y otra en las inmediaciones del monte Gerizim, en Cisjordania. Esta peculiar situación geográfica entre Israel y Palestina les otorga un rol único en la región. Si bien su pequeño tamaño podría haber sido un obstáculo para su continuidad, los samaritanos han desarrollado una unidad interna sólida que les ha permitido sobrevivir. Esta comunidad es conocida por su cohesión y por la manera en la que protegen y transmiten sus tradiciones. Los matrimonios dentro de la comunidad son altamente valorados, ya que representan la continuidad de su linaje y cultura. Para los samaritanos, cada miembro tiene la responsabilidad de preservar su fe y cultura, conscientes de que cada generación es un eslabón en una cadena que no debe romperse. La historia de los samaritanos es un recordatorio poderoso de la resiliencia humana y de cómo las creencias y tradiciones pueden resistir a través del tiempo, incluso cuando se enfrentan al rechazo y a la persecución. ¿Qué nos enseña esta historia sobre las divisiones y los conflictos que aún existen en nuestro mundo? Si te ha parecido interesante este relato, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias como esta.